Bueno, eh, hoy vamos a continuar con la unidad número 2 relacionado con las nociones preliminares del proceso. Ya hemos informado acerca de la causa del proceso, hemos referido a las posibles soluciones al conflicto intersubjetivo de intereses. Recuerdan que hablamos de la autodefensa, de la autocomposición, que podía ser directa o indirecta, y también de la heterocomposición pública. Hoy vamos a comenzar la unidad 2 referida a la materia del conocimiento jurídico. ¿Cuál es la materia? Para entender esto hay que también partir de una raíz histórica, porque con anterioridad, históricamente, lo que constituía la materia del conocimiento jurídico estaba íntimamente vinculado a valoraciones dogmáticas, a conclusiones o valoraciones de orden religioso, eh, digamos, que se manifestaban prístinamente, por ejemplo, con la famosa ley de las 12 tablas, o bien con manifestaciones tales como el no robarás o no matarás, en fin, que estaban un poco alejados de lo que es hoy materia del conocimiento jurídico. Lógicamente que esto que yo les acabo de decir, estas valoraciones de orden religioso, dogmático, de otros tiempos, fue cambiando, fue mutando a medida que lo que era de interés jurídico fue acercándose al hombre, al ser humano, al hombre, el ser humano y su relatividad. O sea, el hombre con sus usos, el hombre con sus costumbres, el hombre con su idiosincrasia. Hablo de hombre como género, o sea, incluyo todo, ¿no? Hombre, mujer. Entonces, este acercamiento hacia la relatividad del ser humano hizo que los conceptos o lo que constituía materia del conocimiento jurídico no estaba sostenido en valoraciones unívocas, sino por el contrario eran multívocas, ya que los usos, las costumbres y la idiosincrasia de los seres humanos que ocupamos el planeta Tierra son distintos de acuerdo al lugar donde nos encontramos. O sea, no es igual la conducta que se desarrolla en un país nórdico con otra cultura, otra historia, con el que se desarrolla en la Argentina. Es más, muchas veces dentro de la propia República Argentina nos encontramos que hay conductas, valoraciones que son diferentes dentro de nuestro mismo espacio territorial. Esto que constituye lo que es la materia del conocimiento jurídico, que no es más que la interacción humana, o sea, la acción recíproca entre las personas, tenía valoraciones distintas de acuerdo a los usos, la costumbre, la idiosincrasia de esas personas. Entonces, esto motorizó a que la materia del conocimiento jurídico tuviera valoraciones distintas, con conceptos distintos, de acuerdo a la persona de que se trate, de acuerdo a la persona y su cultura, de acuerdo a la persona y su relatividad, a sus usos, sus costumbres, su idiosincrasia, su hábitat, su medio de vida. Entonces, claro, todo esto que antes tenía valoraciones religiosas, dogmáticas, cerradas, pasó a ser algo absolutamente relativo. Por eso es que la materia del conocimiento jurídico no puede tener una valoración similar a una ciencia dura, a una ciencia exacta, porque la materia es el ser humano, es la interacción humana y su relatividad. O sea que los seres humanos somos absolutamente distintos de acuerdo, reitero, a nuestros usos, a nuestras costumbres, a nuestra idiosincrasia. Se imaginan que esto trajo
consecuencias, porque obviamente lo que, por ejemplo, constituye delito en un determinado lugar, puede ocurrir que en otro lugar no lo sea tal. O sea, un comportamiento puede ser reprochado penalmente en un determinado lugar y en otro no. Puede que los conceptos sean diferentes. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Apareció un cuestionamiento de decir, bueno, entonces estamos en presencia de una ciencia. Este es el planteo que se nos hizo en su momento, porque obviamente que si los conceptos son distintos, las valoraciones son distintas, entonces la característica central de una ciencia es que los conceptos son unívocos. Por ejemplo, la fórmula del agua es acá igual que en la China, en Japón y en cualquier lugar del mundo. Pero la valoración, lo que constituye la materia del conocimiento jurídico, no es así. Entonces nos encontramos con que las conductas son valoradas de distinta manera de acuerdo a la cultura, a la idiosincrasia de un pueblo que determinó normas que regulan su accionar. Obviamente que hago esta pequeña introducción, este raconto histórico y lo llevo al hoy, porque ustedes van a ir viendo cómo esta discusión dejó de ser tal, o sea, dejó de discutirse al derecho, si el derecho es una ciencia o no es una ciencia. Lógicamente que lo es. Lo que ocurre es que su materia es relativa. La materia es la interacción humana. El ser humano tiene una relatividad que es natural con la misma persona. Todos somos distintos. Las culturas de un pueblo son totalmente diferentes. Entonces, esto hace de que la materia no sea igual acá que en otro lugar. Si bien es cierto que hoy la conectividad mundial que existe ha acercado y mucho a los pueblos del mundo, y esto hace de que esa fusión esté generando un acercamiento notorio entre los distintos pueblos del mundo, porque ya los problemas que veíamos como lejanos, como que no existían en nuestra tierra, hoy día son comunes en todos lados. Entonces, esto tiene que ver con la conexión humana, con la conectividad fundamentalmente. Entonces, decimos clara y categóricamente que es una ciencia y decimos que la interacción humana es la materia del conocimiento jurídico. Es la base a partir de la cual vamos a ir a elaborar el derecho que va a regular esas interacciones humanas. Pero la materia es la interacción humana. Entonces, de esas interacciones, ustedes van a ir viendo cómo nace todo el derecho, tanto el derecho de fondo como el derecho procesal. Absolutamente todo tiene que ver con esta interacción humana. Que por supuesto, esto motoriza que la interacción humana que exista en un país alejado de nosotros, como puede ser algún país nórdico o un país muy alejado que tiene una cultura distinta, esa interacción humana de esos pueblos tendrá un correlato jurídico diferente al nuestro. Pero esto no quiere decir que no sea una ciencia, simplemente que lo que estamos entendiendo acá es que la materia es relativa, es el ser humano, el hombre y su relatividad, el ser humano y su relatividad. Entonces decimos que la interacción humana es la materia del conocimiento jurídico. Es a partir de allí en que esa es la base de sustentación de todo el orden jurídico aplicable y vigente en la República Argentina y en el mundo. La primera interacción que podemos mencionar es la interacción entre el hombre y la sociedad, que es lo que genera el llamado estatuto personal, porque es allí en donde están concentrados, dan vida, generan, provocan los llamados derechos personales y derechos personalísimos que tenemos en nuestro Código Civil. O sea, el derecho al nombre, a nuestra identidad, a nuestra profesión, a nuestro estado civil, todo esto tiene que ver con nuestra identidad, con nuestro ser. Estos son los derechos personales, personalísimos que todos tenemos
y que nacen de una interacción que se produce entre el hombre y la sociedad. Ahí tenemos una primera interacción, ¿no?, que da vida al estatuto personal y que a su vez luego se traduce en normas que regulan los derechos personales y personalísimos de todos nosotros. Pero no es la única interacción que se produce. Otra interacción es la que se produce entre el hombre y la mujer con una finalidad procreativa, el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, hoy día. Entonces, esa interacción múltiple lo que genera es precisamente el derecho de familia, el estatuto familiar, y se traduce en normas concretas que regulan el derecho de familia. Fíjense cómo ustedes, de esa interacción que se produce entre los seres humanos todos, hombres, mujeres, nace lo que es el derecho de familia, ese estatuto familiar y luego traducido en normas concretas que hoy tenemos en nuestro Código Civil. Otra interacción que genera normas y estatutos es la interacción que se produce entre las personas pactando entre sí, generándose derechos y obligaciones entre las mismas, ¿no? Es el estatuto convencional. Y fíjense ustedes cómo a partir de esta interacción que se produce entre las personas pactando entre sí, generan este estatuto convencional y generan el derecho a las obligaciones, el derecho, las obligaciones, los derechos contractuales, los derechos reales, nacen precisamente de esta interacción que se produce entre las personas pactando entre sí. Esa es otra interacción que tiene muchísima aplicación en nuestro Código Civil. Todo lo que tenga que ver con obligaciones, contratos, derechos reales, tiene que ver, nace o tiene como fuente esta interacción de las personas pactando entre sí o relacionándose entre sí a través de actos jurídicos que permanentemente estamos celebrando en nuestra vida cotidiana. Otra interacción es la que se produce entre el hombre y la autoridad. O sea, es lo que da vida al derecho público. O sea, todo el derecho público, el derecho constitucional, el derecho penal y también aparece aquí el derecho procesal. Porque en definitiva es el hombre, el ser humano, peticionando a la autoridad para que ésta brinde una respuesta que deberá ser acorde a derecho, acorde a las normas vigentes, respetando las garantías que hacen al debido proceso, ya sea administrativo o judicial. Fíjense cómo ustedes, estas cuatro interacciones que yo les acabo de mencionar, dan vida a prácticamente todo el derecho sustancial que hay hoy en la República Argentina. La interacción entre el hombre y la sociedad, la interacción entre el hombre y la mujer con una finalidad procreativa, la mujer con la mujer, el hombre con el hombre, que es lo que está hoy incorporado en nuestro Código Civil. Todas esas interacciones dan lugar ¿a qué? Al estatuto familiar, o sea, al derecho de familia. Todas las interacciones que se producen entre el hombre y la mujer, o el hombre y el hombre, la mujer y la mujer, pactando entre sí, entre los seres humanos, pactando entre sí, lo que genera es ese estatuto convencional que se vuelca en normas concretas que tenemos en el Código Civil, obligaciones, derechos reales, contratos, etc. Y finalmente, lo que les dije último, o sea, la interacción entre el hombre, el ser humano que peticiona, y la autoridad que resuelve. Esto también es una interacción que se nutre de la petición que formulan los justiciables, las personas, y la autoridad que resuelve el conflicto. Ahora, de esas interacciones nacen no solamente el derecho de fondo, el derecho sustancial que está en el Código Civil, sino también las normas procesales. Porque de la última interacción que les mencioné, o sea, entre la autoridad y la persona, de esa petición nace un proceso. Y ese proceso está luego traducido en normas concretas, que son las normas procesales, los códigos de procedimiento
que hay y que regulan las peticiones, los reclamos y las pretensiones de las partes llevadas a un juicio. Entonces, es muy importante que ustedes tengan presente que estamos hablando de la materia del conocimiento jurídico. La materia del conocimiento jurídico son estas interacciones. Ahora, ustedes me dirán, ¿son las únicas? Yo les digo, no. Esto es modificable, esto es cambiante. Fíjense ustedes, hoy tenemos una interacción muy fuerte que no está en la bibliografía, pero que ya va a comenzar a aparecer porque está generando la necesidad de que haya actualizaciones jurídicas vinculadas con esta interacción que se está produciendo entre los pueblos del mundo. Es decir, entre los gobiernos de todos los países del mundo. O sea, antes, al no existir una conectividad adecuada, no teníamos en algunos tiempos ni siquiera internet, digamos, no había forma de que se produjera, digamos, una interacción, una acción recíproca entre las personas que vivían o que viven en lugares totalmente alejados. Pero hoy la conectividad sí lo permite. Entonces, el solo hecho de que ahora estemos vinculados, aunque sea virtualmente, pero vinculados, hace de que ya estemos ejerciéndonos mutuamente acciones recíprocas entre nosotros mismos, y esto, por supuesto, que genera una interacción que da luz y ha fortalecido fuertemente lo que es el derecho internacional privado, por ejemplo. El derecho internacional privado, que antes no era una materia central en nuestro orden jurídico, hoy ha pasado a ser importantísima, no solamente acá en la Argentina, sino en todos los lugares del mundo. Y eso ha ido creciendo a la luz de esta interacción, porque hoy el comercio del mundo se produce en una forma exponencialmente mayor que la que existía hace unos años atrás. Y esa interacción, ese comercio permanente que se está celebrando entre las distintas personas del mundo, ha provocado ¿qué? Que se potencie el derecho internacional privado y el derecho internacional público también. Fíjense ustedes cómo, es decir, el solo hecho de que ya la interacción de los pueblos sea mayor ha provocado la necesidad de que ya por lo menos se pongan a discutir si la importancia de que existan tribunales comunes para resolver los conflictos, que hoy no existen entre los distintos países del mundo. Es más, es como que hay una suerte de reacción adversa hacia ello, muchas veces impulsado desde la localía. Es decir, lógicamente, si nosotros tenemos un conflicto con un japonés, vamos a querer que a nosotros nos juzgue la justicia argentina. Pero mirado desde la óptica del japonés no va a querer lo mismo. Entonces creo que es muy importante entender cómo funcionan estas interacciones, porque en definitiva se transforman en una enorme fuente del derecho. Nace de ahí el derecho que finalmente tenemos como vigente y que regula nuestra vida cotidiana. O sea, es esa acción recíproca, esa interacción humana, la que provoca la sanción de normas que regulen ese tipo de interacciones. Y por eso les digo que cuando hablamos de la materia del conocimiento jurídico, estamos hablando de lo que hace al interés jurídico. ¿Cuál es el interés? Regular las interacciones humanas. Porque en definitiva, de esas interacciones humanas vamos a tener luego todo el orden jurídico vigente. Fíjense ustedes la importancia de entender la raíz de todo. O sea, la raíz de la norma jurídica vigente, sustancial y procesal, la raíz está en la interacción humana. Esa es la materia del conocimiento jurídico. Dicho todo esto, les digo lo siguiente. Tenemos normas jurídicas estáticas y normas jurídicas dinámicas. Las normas jurídicas estáticas son aquellas que tienen una estructura fija, como su nombre lo indica, una estructura estática, fija. Y la disyuntiva jurídica, ¿de qué depende?
del comportamiento humano. O sea, cuando la ley regula, la norma jurídica estática, la ley regula, por ejemplo, un contrato de compra y venta, donde yo me obligo a entregar una cosa y la otra parte, co-contratante, se obliga a pagar por esa cosa un precio en dinero. Bueno, esa es la estructura fija. Ahora, a partir de allí, la disyuntiva de lo que pase después va a depender de lo que hagamos los co-contratantes. Si se cumplen las dos pretensiones, uno entregar la cosa y el otro pagar por esa cosa el precio del dinero, se agotará el contrato por su propio cumplimiento, pero depende de las partes. Si no ocurre eso, ya sea que una no paga el dinero que se comprometió o el otro no entrega la cosa que se comprometió a entregar, en definitiva, el comportamiento de las partes es lo que motoriza la disyuntiva jurídica. Y eso eso nos va a llevar a cuál va a ser la norma que se va a aplicar a ese conflicto de intereses si existe. Entonces, tenemos normas jurídicas estáticas y normas jurídicas dinámicas. Las normas jurídicas estáticas, reitero, son aquellas que tienen una estructura fija, que es la que determina la norma, es la que regula la compra-venta, la locación, la permuta, la compensación, todos los contratos que tenemos hoy vigentes en la Argentina. Ahí tenemos una estructura fija. Pero después, a partir de allí, aparecerá la disyuntiva jurídica que va a aplicarse en función del comportamiento humano. ¿Y cuál es la diferencia con la norma jurídica dinámica? Que en la norma jurídica dinámica, ¿no es cierto? Dinámica, la disyuntiva jurídica no depende del hombre, del ser humano, sino que depende de la norma. O sea, es la propia norma procesal la que determina cuáles van a ser o deben ser los pasos procesales que debemos seguir adelante hasta llegar a una sentencia definitiva, más allá de lo que hagamos las partes. O sea, en un proceso judicial, eh, que empieza con una demanda, a partir de allí el demandado puede o no contestarla, puede o no plantear excepciones previas, pero sea cual fuere el comportamiento de ese demandado, sí o sí el juicio tiene que seguir el derrotero procesal establecido en la norma. Esto es, si contesta la demanda, se abrirá y contradice al actor, se abrirá prueba, se producirá la prueba, se producirá en la forma que establece la norma, se emitirán los alegatos en los casos que corresponda, se dictará la sentencia en la forma establecida por la ley. Siempre, digamos, la disyuntiva jurídica no depende del accionar humano, sino que depende de la norma. O sea, en la norma jurídica estática, la estructura es fija y la disyuntiva depende del hombre. En la norma jurídica dinámica, la estructura no es fija, ¿no? Es dinámica. O sea, una es antecedente de la otra y la disyuntiva ya no depende de lo que haga o no haga el ser humano centralmente, sino que la norma va a tener que respetarse, más allá de lo que pretendan las partes. O sea, si hay un conflicto de intereses y se ha ofrecido prueba, cada uno resguardando su pretensión, no podemos decir, bueno, no vamos a producir la prueba, no vamos a abrir la causa a prueba, sino que vamos a tener que producir la prueba y a partir de allí se resolverá lo que corresponde en función de la prueba que se produzca y lo que hayan alegado las partes. Esto es lo que tienen que hacer los jueces y las partes no podemos cambiar, tenemos que seguir el derrotero establecido en la norma procesal. Entonces, esta es la diferencia entre una norma jurídica estática y una norma jurídica dinámica. Espero que les haya quedado claro este concepto, sin perjuicio de lo cual
podemos volver sobre ello cuando bueno, recuperemos las clases presenciales. Vamos a abordar ahora el concepto de instancia. La instancia es básicamente el derecho a la petición, el derecho a peticionar, a formular una pretensión que va a tener una respuesta de la autoridad luego de agotado un proceso judicial y que no se puede precisar de antemano cuál va a ser. Entonces, esto es lo que básicamente constituye una instancia. Uno abre una instancia cuando formula una pretensión procesal que va a ser tramitada, va a ser discutida en el marco de un proceso judicial y luego la autoridad emitirá la resolución que no puede precisar de antemano cuál va a ser porque depende precisamente de todos los elementos que incorporen las partes al proceso y los que a su vez el juez también aporte al mismo para que se emita la resolución que corresponde. Esto es básicamente la instancia. Cuando hablamos de instancia, porque muchas veces se abre una instancia. ¿Qué quiere decir que se abre una instancia? Se formula una pretensión. Pero no es solamente cuando promovemos una demanda judicial, sino también, por ejemplo, cuando interponemos un recurso de apelación. Estamos abriendo una instancia, estamos formulando una pretensión, que puede ser, si es un recurso de apelación, a los fines de que se revise o se revoque una sentencia que entendemos está mal o no corresponde. Estamos abriendo una instancia, ¿no? Todas ellas, si son distintos tipos, que ya las vamos a ir analizando una por una, pero lo concreto, digamos, es que cuando hablamos de instancia, estamos hablando básicamente de una pretensión, reitero, procesal que se formula ante la autoridad para que ésta emita una resolución que no se puede precisar de antemano y luego de un proceso que está regulado en una norma judicial, procesal, ya sea de orden administrativo o de orden judicial. Pero en definitiva, no deja de ser una instancia. Por instancia no solamente se plantea o verifica en el ámbito administrativo, sino también en el ámbito judicial. Vamos a dejar aquí y luego seguiremos con un nuevo.